con termodinámica la parte de calorimetría, en particular con equilibrio térmico. El ejercicio 6 dice que tenemos 1000 gramos de agua líquida a 10 grados centígrados. Alcanzaba con que nos dijeran 10 grados centígrados, sabíamos que era líquida, contemplando condiciones normales de presión. Dice que lo colocan en un recipiente ideal, calorímetro, esto es contemplar que no va a haber intercambio con el exterior. Y se sumerge en dicha agua un trozo de mármol de 200 gramos que está a 50 grados centígrados, y nos dicen que el calor específico del mármol es de 0,19 calorías por grado centígrado. El calor específico del agua deberíamos saberlo. El calor específico es 1 caloría por grado centígrado. Recordemos, esto era si a 1 gramo de agua lo quiero hacer aumentar la temperatura de 15 a 16 grados, o sea 1 grado de 15 a 16, necesito entregarle al agua 1 caloría. Al mármol, si a 1 gramo de mármol quiero aumentarle la temperatura 1 grado centígrado, tengo que entregarle únicamente 0,19. Es mucho más fácil aumentar la temperatura del mármol o disminuir la temperatura del mármol. Con mucha menos cantidad de calor logro aumentar o disminuir la temperatura del mármol. Recordemos ante todo que física estudia modelos. ¿Por qué esto? Lo primero que tenemos que entender es el mármol. Tenemos el mármol a 50 grados y el agua a 10 grados. Va a haber una transferencia de calor, una transferencia de energía del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Sí? Calor. Y esto está ubicado, según dice el ejercicio, en un calorímetro, en un recipiente ideal. Un calorímetro. Recipiente ideal quiere decir que esto está aislado del mundo. No entra ni sale calor ni materia, no entra ni sale nada. Entonces, toda la energía que cede el mármol la absorbe el agua, y el agua absorbe únicamente la energía que le entrega el mármol. Acá lo que vemos es que tenemos, para empezar, mucha más cantidad de agua que de mármol, y además el agua necesita muchísima más energía para cambiar su temperatura, necesita 1 caloría, ¿sí?, que lo que necesita el mármol, mucha más energía y además hay mucha más cantidad, con lo cual la temperatura final de esto va a tener que estar mucho más cerca de los 10 grados que de los 50, porque tengo muy poco mármol para que me entregue calor, y además con muy poco calor ya le cambio la temperatura. Cede calor, el mármol apenas cede un poco de calor y ya baja su temperatura. Nosotros lo que vamos a tener que averiguar es ¿cuál es la temperatura final, el equilibrio térmico? ¿A qué temperatura se produce el equilibrio térmico? ¿Y cuánto es el calor que cedió el mármol y cuánto absorbió el agua? ¿Cuánto cedió? ¿Sí? ¿Cuánto calor cede el mármol y cuánto calor recibe? El agua es lo mismo, porque estamos en condiciones adiabáticas, no hay intercambio con el exterior. Lo único que tenemos en nuestro universo, por eso estamos hablando de modelos. Nuestro modelo plantea solamente el mármol y solamente el agua. Nosotros entonces tenemos, por un lado, el calor del mármol. El calor del mármol va a ser igual a el calor específico del mármol por la masa de mármol por la variación de temperatura
del mármol. Y el calor del agua va a ser igual al calor específico del agua por la masa del agua por la variación de temperatura del agua. Y lo que dijimos es que son iguales, nada más que uno será positivo y el otro será negativo, ¿sí? Porque uno lo absorbe, el mármol lo cede y el agua lo absorbe. Lo que tenemos es que el calor del mármol más el calor del agua va a ser igual a cero. La suma de los calores que participan, como unos calores se entregan y otros calores se absorben, unos son positivos y los otros son negativos, la suma de esos calores tiene que ser cero. Entonces, toda esta suma más toda esta suma tiene que ser la misma. Lo otro que también sabemos es que esto es la temperatura inicial del mármol, esto es la temperatura inicial del agua, pero finalmente, dentro del recipiente, vamos a tener una única temperatura, una temperatura final, en donde ambos cuerpos, tanto el mármol como el agua, van a tener la misma temperatura, porque se produce un equilibrio térmico. No nos importa acá cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a ese equilibrio térmico. Suponemos que no hay intercambio con el exterior, entonces lo podemos dejar un montón de tiempo, no habría problema. Tenemos entonces la mayor cantidad, casi prácticamente todos los datos tenemos, no sabemos la temperatura final, pero sí sabemos que los calores son iguales pero de signo contrario, entonces lo que podemos plantear es toda esta cuenta. Calor del mármol más calor del agua igual a cero. ¿Cuál es el calor del mármol? El calor específico del mármol, que es 0,19 calorías grado centígrado por la masa del mármol, 200 gramos, por la variación de temperatura del mármol. La variación de temperatura del mármol será la temperatura final menos la temperatura inicial, que es 50 grados. Todo esto más el calor del agua, que es el calor específico del agua, que es 1 caloría por grado centígrado, por la masa del agua, que son 1000 gramos, por la variación de temperatura, que será la temperatura final, menos 10 grados centígrados. Todo esto va a ser igual a cero. Toda esta primera parte es el calor del mármol y toda esta segunda parte es el calor del agua. Nosotros ya de antemano dijimos que no sabemos cuánto es el valor de la temperatura final. Vamos a suponer un número simple. Tiene que estar más cerca de los 10 grados centígrados, dijimos, porque tengo mucha más agua y aparte el agua, ¿sí?, necesita que le entreguemos mucho calor para cambiarle la temperatura. Entonces no va a cambiar mucho la temperatura. Supongamos que la temperatura final es 15. Esto es una suposición, esto no es el resultado. Lo que quiero que veamos es que si la temperatura final es 15, 15 menos 50 me da un número negativo. Este número negativo, por la masa y el calor específico, me da un número negativo. El calor del mármol es negativo. Dijimos que el mármol va a ceder calor, entonces tiene un calor negativo. El calor del agua, la temperatura final es 15 menos 10, me da positivo. 5 es positivo. Por esto me da positivo. El calor del agua va a ser positivo. Nosotros ya sabemos entonces que el mármol cede, ¿sí?, tiene un calor negativo, y el agua absorbe, tiene un calor positivo. Ya sabemos eso, sin importar cuánto sea el resultado, que lo vamos a borrar porque esto era
una idea, una estimación, pero no es el resultado. De acá lo único que no conocemos es la temperatura final. Bueno, hay que resolver matemáticamente, hay que aplicar distributiva. Lo primero que vamos a hacer es simplificar. Los gramos se van con los gramos y estos gramos se van con estos gramos. Y de hecho podemos resolver esta cuenta. 0,19 por 200. 0,19 por 200 me da 38. Esto de acá da 38 calorías sobre grados centígrados. Y esto de acá da 1000. Es 1 por 1000. Es 1000 calorías por grado centígrado. Esto hay que hacer distributiva con temperatura final y con los menos 50. Así que esto me queda 38 temperatura final menos 38 calorías por grado centígrado por 50 grados centígrados. Si el menos es por culpa del menos del 50. Todo esto más 1000 calorías por temperatura final menos 1000 calorías grados centígrados por 10 grados centígrados. Todo esto es igual a 0. De nuevo, esto es 1000 por temperatura final y 1000 por los 10. Y el menos es el menos. Yo puedo juntar 38 temperatura final con 1000 temperatura final. ¿Sí? Se suman. Es 38 más 1000. Tengo 1000. Perdón. 1038. 1000 más 38. 1038 calorías grados centígrados por temperatura final. Y también puedo juntar esto con esto, que yo puedo simplificar. Los grados centígrados los simplifico con los grados centígrados. Y estos grados centígrados los simplifico con estos grados centígrados. Me queda menos, vamos a escribirlo todo, 38 por 50, que hacemos la cuenta. 38 por 50 me da 1900. Esto es menos 1900 calorías. Y menos 1000 por 10 es 10.000. Menos 10.000 calorías. Todo esto igual a 0. Estos dos ya los había juntado. 1000 más 38, 1038. Menos 1000 calorías, menos 10.000 calorías. Estas 1900 calorías, que las junto con esta, las dos están restando, las puedo pasar sumando para el otro lado. Entonces, 1038 calorías sobre grado centígrado temperatura final es igual a, estas dos pasan del otro lado sumando, me da 11.900 calorías. Y de acá puedo obtener la temperatura final que necesitaba. Paso dividiendo el 1038, lo paso dividiendo acá. Vamos a hacer algo que está mal, que es, vamos a borrar este cuadrito, este esquema, y vamos a poner acá temperatura final igual 900 calorías sobre, pasa dividiendo el 1038. Las calorías acá estaban multiplicando, pasan dividiendo.
y los grados centígrados se estaban dividiendo, pasan multiplicando. Así que el resultado me va a dar en grados centígrados. Las calorías se simplifican con las calorías. Así que la cuenta que tengo que hacer es 11.900 dividido 1038. Esto me da 11,46 grados. Tiene un montón de decimales. Temperatura final 11, vamos a poner 2 decimales, pero las cuentas las vamos a hacer con todos. Recordemos que esto lo podíamos guardar en la memoria, lo estoqueamos en la memoria A. Ya tenemos la temperatura final, que es una de las preguntas. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Ya sabíamos que tenía que estar más cerca de la temperatura del agua, una temperatura intermedia, ¿sí? Tenía que ser más chico que 50, más grande que 10, pero más cercano al agua porque era mucha más masa y aparte porque tiene, ¿sí?, mucha más inercia térmica el agua. Necesita mucha energía, le tenemos que entregar mucha energía para cambiarle la temperatura. Ahora vamos a ver cuánto es la energía. ¿Cómo sabemos cuánto es la energía? Bueno, o hacemos esta cuenta, la del calor del mármol, o hacemos esta cuenta que es la del calor del agua. O hacemos esta cuenta azul, que es la del calor del mármol, o hacemos esta, o hacemos las dos, y las dos nos tienen que dar lo mismo. Tenemos 11,46, que es la temperatura final, menos 50, esto menos 50, nos dice que el mármol cambió, ¿sí?, disminuyó su temperatura a 38 grados. A eso lo multiplicamos por 200 y lo multiplicamos por 0,19, ¿sí? La temperatura final 11 menos 50 por 200 por 0,19. Toda esta cuenta me dice cuánto es el calor del mármol. El calor que se dio el mármol, me da un calor negativo, es de 1464,35. El calor del mármol es de menos 1464,35 calorías. Y el calor del agua, ¿sí?, que es hacer esta cuenta de acá, que es la cuenta que quedó acá, va a ser la temperatura final, la habíamos almacenado, 11 menos 10 grados. El agua cambió su temperatura únicamente 1 grado, aumentó su temperatura únicamente 1 grado. Esto por los 1000 gramos por 1 me da 1400, esto es positivo, más 1464,35 calorías. Esto está perfecto que nos dé uno positivo y el otro negativo. Lo que vemos entonces es, yo le entrego 1400 calorías al agua. Es muy poca energía la que le estoy entregando porque tengo 1000 gramos. Recordemos que esto era, el calor específico nos decía que yo tengo que entregarle 1 caloría a cada gramo para aumentarle 1 grado. Y bueno, yo entregué 1400. A cada gramo de agua le estoy entregando 1,4 calorías. Por eso aumenta la temperatura solamente 1 grado el agua. El mármol necesita muy poca energía para cambiarle la temperatura. Entonces con estas 1400 calorías que le estoy sacando, le modifico un montón la temperatura. Lo llevo de 50 a 11 grados. Recordemos ante todo que esto es un modelo, que acá no hay transferencia de energía al exterior, que esto tiene mucho análisis teórico, pero una vez que entendemos la idea, el ejercicio es breve. Es únicamente plantear esta cuenta, hallar la temperatura final y obtener el calor. El ejercicio en sí es bastante sencillo.